Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarlos. Hoy tiempo de estudio bíblico. Como siempre, quiero expresarles mi gratitud y comentarles que oro para que Dios los bendiga y para que cuando ustedes escuchen esta palabra y la estudien conmigo sean edificados, sean fortificados, sean animados y que el Espíritu del Señor que transmite esta palabra llegue al corazón de ustedes y que juntos podamos afianzar nuestra fe y nuestra convicción en el Señor. Nuestro país no pasa por los mejores momentos, momentos de violencia, de aflicción y de dificultad. Por eso les pido también que nos unamos en oración permanente por este país que ha sido bendecido por Dios, pero que Satanás ha querido y quiere dañar, quiere destruir. Hoy quiero invitarlos para que miren su Biblia conmigo si la tiene a la mano. En el libro de los Salmos, en el Salmo número 65, y quiero que leamos el versículo 2. Si tiene su Biblia a la mano, por favor, ábrala, y si tiene un cuaderno de notas o tiene cómo escribir, pues muy bueno que lo pueda hacer. Si no lo tiene, no se preocupe, nosotros vamos a leer los textos de la Biblia. Esta enseñanza está basada estrictamente en la Biblia, de tal manera que usted no oirá aquí comentarios de personajes importantes ni nada parecido. Ustedes encontrarán aquí lo que dice la Biblia. Vamos a leer el Salmo 65, el libro de los Salmos, el número 65, versículo 2. Dice la palabra del Señor: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Muchos se preguntan qué es la oración y otros cuestionan si vale la pena orar. Otros preguntan si de verdad Dios responde o ignora nuestras oraciones. Una pregunta pues muy curiosa me hizo algún día alguien. Me preguntó, ¿cuántos millones de cristianos hay en el mundo? Yo le dije, hombre, en realidad si el mundo tiene 8.000 millones de cristianos, no le puedo dar una cifra, pero digamos que hayan 2.000, 3.000 millones de cristianos en todo el mundo. Me dijo, bueno, entonces sí, digamos que haya 2.000 nada más, que haya 1.000 millones. ¿Cómo hace Dios para oír a 1.000 millones de personas orando? ¿Cómo hace para responderle a todos? Pues me pareció curiosa la pregunta. Lo único que pude contestarle, o lo que le contesté, es lo que creo, es que nuestro Dios es omnipresente, es omnipotente, que Él lo sabe todo y Él lo conoce todo. Y le explicaba a esta persona, y seguramente más adelante vamos a leer ese versículo, que la Biblia dice que ni siquiera las peticiones están en nuestra boca cuando Dios ya las conoce. Y bueno, es muy preciso este tema porque cuando les habla de la violencia que hay en nuestro país desatada en algunos departamentos, el departamento del Cauca, el departamento del Valle, en el Catatumbo norte de Santander, y ahora se ha generalizado en casi todas las regiones. Sufrimos la semana pasada tuvimos una dolorosa noticia, es el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Este joven senador, un hombre preparado a quien su mamá también fue asesinada, no también, fue asesinada hace algunos años, ahora atentan contra su vida. Y de hecho que es una figura prominente en Colombia, porque fue el senador en las últimas elecciones al Congreso, sacó la mayor cantidad de votos. Y bueno, nos ha dado muy fuerte porque cuando hacía 20 años atrás, 30 años atrás quizás, no sufríamos este tipo de violencia. Todos los que conocen la historia de Colombia saben lo que el narcotráfico y la violencia hizo con algunos candidatos a la presidencia de la República, del liberalismo y de la izquierda. Y esto
creíamos que ya había sido extirpado o arrancado, pero no. Como dije, una semana, 10 días atrás, esto ocurrió y nos ha dado muy fuerte. Aunque esto ha hecho también que el pueblo colombiano resurja de alguna vez en medio de su, a ver, ¿cómo le digo? De su desapego de la fe, de su desapego de la oración, de su desapego de buscar a Dios. Esto ha hecho que muchas comunidades, que muchas personas, al verlo en esta condición y en la clínica, vayan hasta la clínica donde está y levanten altares y oren. Y es notorio y es muy curioso ver que hay un altar donde hay algunos elementos de idolatría, la Virgen de no sé qué, el Señor de no sé cuánto. Les tienen altar, les ponen velas y esto. Pero también es muy interesante ver que algunas comunidades cristianas, que también que amamos, que aman a Colombia, van hasta allí para mostrar la solidaridad con él, con su familia y con la patria. Y entonces me ha llamado mucho la atención que hay una denominación orando a la Virgen, hay otros orando según ellos, pues a un santo que creen que puede hacerle un milagro, pero también hay comunidades cristianas, evangélicas, orando a Dios por la salud y por la restauración de este hombre joven, senador de la República. Y qué interesante me ha parecido porque en medio de toda la discrepancia política y en medio de toda la discrepancia y la diferencia religiosa, nos ha unido una cosa central. ¿Saben qué es? La oración. Y me llama la atención y debido a eso he sentido hablarles hoy o compartir con ustedes lo que se habla acerca de la oración. Para nosotros los creyentes en Cristo, los creyentes en Dios, la oración es muy importante. Y además estamos seguros que Dios nos oye. Escuché a algunos periodistas haciendo comentarios acerca de esto y entonces algunos hablaban de los que creemos, los que tenemos fe, y habían otros que no creen en Dios y entonces ellos hablaban de las circunstancias de la vida. Para nosotros, los cristianos, las cosas que pasan en la vida no son circunstanciales. Los que creemos en Dios, creemos que cada asunto de la vida, aún la más difícil, está en el proyecto y en el propósito de Dios. Pues la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, todas las cosas. Y vemos en cada experiencia vivida y en cada situación difícil y en cada situación de adversidad, ni siquiera vemos un Dios que nos abandona, sino un Dios que nos enseña. Porque entre más fuerte sea el dolor, más cerca está Dios de nosotros. Porque entre más dudas tengamos, Él está ahí para fortalecernos en medio de la duda. Y me ha llenado de sorpresa ver el carácter y la fortaleza espiritual de la esposa, porque no es fácil sus mensajes, su demostración de amor, el recordar de sus hijos, y hay un numeral que dice, fuerza Miguel. Eso llama la atención, pero yo quiero hablarles hoy de lo que la Biblia dice acerca de Dios, si Dios responde o no nuestras oraciones. Y la primera cosa que tengo que decirles a la luz de la Biblia es lo que acabamos de leer. El Salmo 65:2 dice, déjenme leerlo desde el 1. Dice el salmista al Señor, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Y él dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Lo primero que tengo que decir es que Dios sí oye la oración. Porque nosotros no oramos simplemente porque es una terapia. Algunos dicen que la oración es una terapia porque nos hace sentir mejor,
porque en la oración hablamos y contamos y hablamos y hablamos y hablamos. Ellos los ven como una terapia. Nosotros no vemos la oración como una terapia. Nosotros vemos la oración como un diálogo. Nosotros vemos la oración como un diálogo relacional con alguien superior a nosotros. Debemos entonces estar seguros de lo que la Biblia enseña. Nosotros no oramos por terapia, oramos porque estamos seguros que Dios oye nuestra oración. Que no oramos como los lobos pidiéndole a la luna algo. Oramos firmemente creyendo que hay un Dios, que existe ese Dios todopoderoso que nos ayuda. ¿Y saben por qué debemos orar? Primero, porque nosotros oramos. ¿O por qué oramos? Porque estamos seguros que Dios nos oye. La Biblia dice, hablando San Juan, en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 14 y versículo 15, escuchen lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuchen, nosotros estamos confiados y estamos seguros que Él nos oye. Eso lo está diciendo San Juan, pero ya el salmista estaba hablando, diciéndole a Dios, tú oyes la oración y toda carne vendrá hasta ti. Otro asunto importante aquí es que nosotros oramos porque Él nos insta, porque Dios nos insta, porque Dios nos llama a orar. El Salmo, en el libro de los Salmos, el Salmo número 50, versículo 15, escuchen lo que dice. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Oigan, nosotros creemos, estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Que nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Y en la Biblia que tengo en mi mano, que usted tendrá en su casa, en el Salmo número 50, versículo 15, Dios dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, la otra razón por la cual nosotros oramos es porque es Dios quien nos llama. Es porque aceptamos el llamado de Dios para invocarlo en el día de la angustia, en el día de la aflicción. Es más, el salmista dice, hablando el Señor, te libraré y tú me honrarás. Que es la consecuencia natural de haber sido librado del mal. Es gratitud a Dios, es gratitud al Señor por su absoluta misericordia. El evangelista Mateo, hablando del Señor Jesucristo, en el primer evangelio, el evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, escuchen lo que dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y quien está hablando allí es el Señor Jesucristo. Y no olviden nunca que Él dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y Él está diciendo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Es decir, que estamos autorizados. Primero acabamos de leer en el Salmo para orar y pedirle a Dios en el momento de la angustia. Que estamos autorizados por Dios para pedirle en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia. Y eso es entonces lo que ha unido todo este grupo de personas de diferentes religiones, de diferentes tendencias políticas, de diferentes razas, porque hemos visto allí indígenas, hemos visto allí mestizos, hemos visto personas de otros lugares del mundo allí orando, cada cual hablando al Dios que conoce, pidiendo que haya una respuesta. ¿Y por qué lo hacen? Porque lo creen, porque creen que Dios puede
responderles. Entonces eso es muy importante, que usted, hoy que nos está oyendo, pueda comprender que la oración es un diálogo con Dios, autorizado por Él, para que en el momento de la angustia lo invoquemos, le hablemos. La oración también, entonces, se hace porque es Dios quien quiere estar cerca a nosotros a través de la oración. Porque en la oración nosotros hablamos con Él. Para decir entonces que la oración no es una terapia, no es una terapia de sanación psicológica, ni nada parecido. La oración es un diálogo que se tiene con Dios, donde se expresan tres cosas fundamentales. Fe, porque oramos a un Dios que no vemos, pero que estamos seguros que es real. Se expresa una petición, porque sabemos lo que Él dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y alabanza, porque cada que ese Dios oye la oración, entonces nuestra respuesta natural es adoración, es alabanza. Y ha sido muy particular el encuentro en esta crisis de este senador, de este joven senador de la República, porque observo que las oraciones están acompañadas también de alabanza, de gratitud a Dios por la vida, de declaración de fe de su restauración, de su sanidad. Y cuando los partes médicos de la clínica se dan, entonces hay gritos de júbilo, hay aplausos. ¿Saben por qué? Porque hay un reconocimiento en las personas que han orado, que están orando permanentemente allí. Están orando. Hay un reconocimiento de la obra de Dios. Hay un segundo asunto que quiero también mostrarles, de la cual la Biblia habla con respecto a la oración. El Salmo 145, en el versículo 18. En el versículo 18. Si el Salmo 65, 2 dice que Dios escucha nuestras oraciones, el Salmo 145 en el versículo 18 dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan. Escúchenlo completo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces observen que la Biblia dice que Dios sí escucha nuestras oraciones. Pero ahora está diciendo que ese Dios que escucha nuestras oraciones está cerca de todos los que oran a Él, de todos los que lo invocan, de todos aquellos que le llaman. Y es que dentro de las características o dentro de los atributos, más bien digámoslo, dentro de los atributos del Dios a quien nosotros oramos, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, nuestro Dios es un Dios cercano. Sí, ahí lo está diciendo. Ahí está diciendo el Salmo 45. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Estoy hablando de un Dios no lejano. Estoy hablando de un Dios cercano. Estoy hablando de un Dios, o puedo decir más bien que es el Dios que se preocupa por su creación, que es el Dios que se involucra en nuestras vidas. ¿Y de qué manera? Es el Dios que se involucra en cada una de las circunstancias que tenemos que vivir. Bueno, yo he tenido, por razones de mi trabajo, muchas experiencias y he tenido que enfrentar circunstancias de muerte o confrontarme con la muerte. Y mi naturaleza siempre ha respondido frente a eso un clamor a Dios. Recuerdo hace tiempo viajando en una carretera en Venezuela, en una camioneta, yo creo que iba a 120, algo más de kilómetros por hora. En una curva apareció un caballo, me estrellé contra aquel caballo y lo único que yo atiné a decir en el momento a esa velocidad frente a ese caballo con las personas que iban en la camioneta fue: Señor, en tus manos estoy. Seguramente allí ya la lógica natural era que muriera. Sorprendente es que nadie que iba en el carro conmigo le pasó nada
Y a mí tampoco. El único que murió fue el caballo. La barra que controla la dirección se volteó hacia un lado y saben ustedes que esa barra es de acero porque generalmente en estos golpes o en estas estrelladas el conductor queda aprisionado con el volante. El volante no alcanzó a salir porque la varilla se dobló. Es un Dios cercano que me respondió en el momento preciso, porque Él siempre se involucra en nuestra vida. El salmista en el Salmo 34, 18, escuchen lo que dice. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Pueden imaginarse ustedes cómo está el corazón de la esposa de este senador? ¿Cómo está el corazón de su familia? ¿Cómo está el corazón de sus hijos? Pues quebrantado. Pero aquí hay una certeza maravillosa. Es que la Biblia dice que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y los salva. Piensen eso. Seguramente usted está atravesando por una circunstancia demasiado adversa, seguramente más o menos terrible que la que estaba pasando esta familia. Yo quiero darle hoy una palabra de consuelo. No está solo, no está sola. Dios está cercano. La Biblia dice que Él está, que Él conoce nuestras circunstancias y que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Además, tiene que saber usted que ese Dios cercano, ¿por qué se habla de ese Dios cercano? Porque Él nos conoce bien. Uno, en la medida que establece la cercanía en la relación con una persona, cada vez le conozco más. Y ese Dios a quien nosotros oramos, Él nos conoce. Escuchen lo que dice San Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Y el versículo 31 y 32 de ese mismo capítulo, 31 y 32, vuelve a afirmarnos el conocimiento que Dios tiene de nuestras necesidades y su respuesta. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, tenemos un Dios cercano. No es un Dios lejano. No es un Dios lejano. Es un Dios que está cerca, muy cerca de nosotros. Es un Dios que oye el clamor. Mire el Salmo 145, versículo 19. No solamente que está cercano, sino que Él oye nuestra oración. En la parte B del versículo 19 dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Es decir, es un Dios que oye nuestro clamor. Y ustedes que estudian conmigo, recuerden que hace algunos días hablamos de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Que dice, clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero observen la palabra, yo te responderé. Algunos oran a dioses que no los oyen. Los que caen en la idolatría. El Salmo 115 habla precisamente acerca de esto. Porque algunas personas le oran a dioses que no oyen. Tienen oídos pero no oyen, que tienen boca pero no hablan. Escuchen lo que dice la Biblia en ese Salmo 115, versículo 4 y 6. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Pero nosotros oramos al Dios que oye. Nosotros oramos al Dios que oye. Por eso no oramos a una imagen, no oramos a una piedra, no oramos a una imagen de yeso ni de oro. Oramos al Dios que oye la oración. Y déjenme, voy terminando. Dentro de esos atributos de Dios, Él es un Dios que cumple nuestros deseos conforme a su voluntad. Él cumple nuestros deseos conforme a su voluntad.
Ya hemos leído primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, pero vamos a leerlo, escuchen lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que la condición es pedir conforme a su voluntad. Es decir, que nuestras oraciones deben ir alineadas con los principios y los valores de Dios. Nuestra oración debe ir alineados con los principios y los valores de Dios. A veces pedimos cosas que pues están muy lejos de la voluntad de Dios y no este es el tiempo para explicarles todo aquello. Aquello que se pide a Dios para mostrarle a los demás, para hacer daño a los demás. Ahí no hay. No estamos acorde con los principios y los valores de Dios. Pero orar por la vida de una persona, por la salud, por la prosperidad, orar por la restauración de la familia, orar por la restauración del hogar, orar por la restauración de la economía. Ahí estamos dentro de los principios y debemos estar dentro de los valores de Dios. Que lo hagamos para cubrir nuestras necesidades, que lo hagamos no para mostrar a los demás, sino para que el nombre del Señor sea exaltado. El Salmo 37, el salmista en el Salmo 37, versículo 4, escuchen lo que dice. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, alégrate en la oración. Aunque la oración tiene intercesión y tiene dolor y tiene quebrantamiento, hay un deleite. ¿Y saben cuál es el deleite? Es saber que hablamos, que dialogamos, que oramos, que le pedimos al Dios que cumple nuestros deseos conforme a su voluntad. Y cerramos con Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escuchen eso, pero es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengáis la bendición. 3 cosas importantes al final. Paciencia en la oración, porque Dios oye y nos responderá en su tiempo. Segundo asunto muy importante aquí, conforme a su voluntad, Dios responderá y nos sujetaremos y tenemos que aprender a sujetarnos a su voluntad. Y entonces, uniendo esos 2 elementos, nosotros recibiremos su bendición. Oramos siempre y siempre oro para que Dios los bendiga a ustedes. Pero les insto entonces a orar y oramos por este hombre joven, senador de la República, para que Dios lo restaure y pueda cumplirse en la voluntad del Señor el propósito que Dios tiene con él. Para todos, bendiciones. Y no olviden, antes de acostarse esta noche, hacer una oración al Señor de gratitud por su misericordia. Bendiciones a todos. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016, 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785, 2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.